Buenas noches, en esta oportunidad les haré una exposición del capítulo 9 del libro Una breve historia de la paradoja del autor Sorensen Roy. El capítulo tiene como título El fatalismo según Aristóteles. La inalterabilidad del pasado. El tiempo es como un ajedrez. Los momentos se suceden de acuerdo con ciertas reglas. Esas reglas tienen implicaciones instructivas. Considérese a las madres griegas que ofrecían sacrificios cuando se enteraban de que algún barco había desaparecido en la batalla. Rogaban que sus hijos no estuviesen en el barco hundido. Para Aristóteles, los ruegos retrospectivos son vanos en el curso de su explicación, de que solo deliberamos sobre el futuro. Aristóteles cita al poeta Agarón. De este poder incluso los dioses están privados, hacer que no haya sucedido lo que ha sucedido. O bien el hijo estaba en el barco o bien no lo estaba. Para cualquiera que, para cualquiera que ya es demasiado tarde para poder hacer alguna cosa, como escribió Omar Khayyam 1400 años después de Aristóteles. El dedo del destino, tan solo una palabra escribió antes de irse. Nada, ni inteligencia, ni amor, ni compasión hará que se retracte. No hay lágrima basta, no hay lágrima bastante para poder borrarlas. Aristóteles contrastaba la naturaleza fija del pasado con el carácter abierto del futuro. Nadie posee la capacidad de provocar una batalla naval en el pasado pero determinadas personas pueden provocarla en el futuro. Los fatalistas niegan esta asimetría entre el pasado y el futuro. Ahora mismo es verdadero o falso que mañana habrá una batalla naval. Si es verdadero ahora que mañana habrá una batalla naval, entonces no hay nada que se pueda hacer para impedirlo. Lo que sucede, sucederá. Si es falso ahora que mañana habrá una batalla naval, entonces nada puede hacerse para provocarla. Lo que no sucede, no sucederá. Por ejemplo, si los alimentos ordenan que la batalla comience, algo impedirá que las órdenes sean ejecutadas. Los comentaristas contemporáneos de los viajes en el tiempo respetan el carácter fijo del pasado cuando tienen que resolver la paradoja del abuelo. Eh, el sonido de un trueno, de Ray Bradbury. Un cazador viaja al pasado y cambia el curso de la historia al pisar una mariposa. En otros relatos de viajes en el tiempo, los personajes tienen una preocupación constante en relación con ese peligro de cambiar la historia. Caminan de puntillas por la trama para preservar el curso establecido de los hechos. Pero si la historia fuese tan frágil, un viajero en el tiempo menos consolador podría provocar una contradicción. Supóngase que este viajero revisionista regresara a los días en que su abuelo era un niño y matara a su abuelo con un fusil. Si así ocurriese, puesto que su abuelo nunca tendría nieto, el homicidio se acabase en una condición necesaria de sus propias posibilidades de llevarse a cabo, o sea, no se podría. Dado que la situación es contradictoria, se podría caer en la tentación de concluir que el viaje en el tiempo es incompatible con las leyes de la lógica. Los defensores de los viajes en el tiempo reconocen que el disparo no puede matar a su abuelo. Podría apretar el gatillo, pero la bala no podría dar en el blanco, o quizá podría dar en el blanco, pero el abuelo se recuperaría. Los viajeros en el tiempo no pueden alterar el pasado porque ellos son ya parte del pasado, contrariamente a los novelistas. No hay ninguna necesidad de pasar a puntillas por la trama para evitar la alteración del pasado. El argumento dominante de Diodoro Crono. El adversario de Aristóteles en este debate fue uno de sus contemporáneos más jóvenes, el lógico Diodoro Crono, originario de Megara. Existe la leyenda procedente de las escuelas de Atenas de que Diodoro Crono se quitó la vida al verse incapaz de resolver un problema lógico que le presentó Estilpón en presencia de Ptolomeo Sóter. Los historiadores valoraban la anécdota sobre todo porque ayuda a datar una obra de Diodoro, dado que Ptolomeo conquistó Megara en el año 307 a.C.
de Cristo. Transmitió también el tópico de que los megarenses vivían obsesionados con demostrar su superioridad dialéctica. Diodoro había adquirido renombre debido a sus argumentos acerca de la naturaleza del movimiento. Los proponía con el mismo espíritu de Zenón. Sin embargo, se hizo más famoso gracias a un argumento que refiere Epicteto. El argumento dominante parece haber sido planteado a partir de tres premisas semejantes a estas, entre las cuales hay contradicción común y mutua, a saber, que todo pasado verdadero es necesario y que de lo posible no se sigue lo imposible y de que hay posible que ni es verdadero ni lo será. Y, y al ver esta contradicción, Diodoro se sirvió de la verosimilitud de dos primeras premisas para establecer que nada hay posible que no sea verdadero o que no llegue a serlo. Epicteto continúa describiendo cómo algunos filósofos rechazan los otros elementos de la traída. Su exposición es una manera completamente moderna de presentar una paradoja con un pequeño conjunto de proposiciones que son plausibles individualmente, pero inconsistentes tomadas en conjunto. Este tipo de presentación resulta más económico que caracterizar las paradojas con un argumento. Si consideramos la paradoja como argumento separador, las tres posiciones de Diodoro continuarían con tres paradojas en vez de una. Aunque conocemos las premisas y la conclusión del argumento dominante de Diodoro, no sabemos los pasos que siguió en la prueba. Sus contemporáneos parecen haber concedido que la conclusión se seguiría de las premisas, pues trataron de oponerse a Diodoro rechazándolo solamente de dicha premisa. Esta circunstancia ha estimulado numerosos intentos eruditos de reconstruir el argumento dominante de Diodoro Crono. Frederick Coplestone, en 1962, sugiere que el argumento era el siguiente. Lo posible no puede concebirse imposible o convertirse en imposible. Ahora bien, si de dos cosas contradictorias una se realiza de hecho, la otra es imposible. Por consiguiente, si antes hubiese sido posible, lo imposible procedería de lo posible. Por consiguiente, antes no fue posible, solo lo real es posible. Estas interpretaciones tienen la ventaja de hacer que el argumento sea válido si las premisas son verdaderas. También debe ser la conclusión. Sin embargo, los comentaristas lamentan que Coplestone haya colocado una primera premisa demasiado fácil de negar. El invierno pasado estuvo entre mis posibilidades de cruzar la laguna de Walden caminando. Ahora es verano y caminar a través de la laguna de Walden resulta imposible. El cambio de estaciones afecta a las cosas que están dentro de mis posibilidades de hacer o no. La interpretación tradicional de la solución de Aristóteles sigue las siguientes líneas. Justo ahora no es ni verdadero ni falso que habrá una batalla naval mañana. Si la batalla naval se llevase a cabo, entonces el enunciado se convertiría en verdadero. El futuro estaría porque los enunciados carecen de las contingencias que van a sobrevenir, no tienen el valor de verdad. Según la interpretación tradicional de Aristóteles, admite que algunos enunciados sobre el futuro tienen valor de verdad. Ahora, ¿es verdadero? Mañana habrá una batalla naval o no la habrá, porque agota todas las posibilidades. Aristóteles también consideraba que los enunciados concernientes a necesidades naturales tienen un valor de verdad. El 23 de agosto habrá un eclipse solar
total visible durante unos minutos en el norte de Asia. Es verdadero porque las leyes de la astronomía dictan que debe ser verdadero. El sentido común de Aristóteles. Aristóteles era un método, Aristóteles era metodológico y tempranamente sensible a las opiniones, corrientes y pensamientos de los expertos. Realizó progresos en la lógica que permitieron desactivar argumentos que llevaban a conclusiones paradójicas. No era Aristóteles el tipo de personalidad que podía seguir un silogismo hasta la muerte. Se sentía libre para emplear la conclusión de un argumento a fin de juzgar su solidez. Usualmente confiaba en el testimonio de los sentidos. Después de examinar los argumentos de los seguidores de Parmínides, declara Aristóteles. Así, sobre la base de estos razonamientos, sobrepasando y despreciando los datos de la sensación de que están constreñidos a seguir solo la razón, afirma que todo es uno e inmóvil. Y algunos también que es infinito, pues de lo contrario, el límite terminaría en el vacío. De esta manera y por estas causas, aquellos pensadores expresaron una opinión acerca de la verdad. Por lo demás, si bien según los razonamientos de las cosas parecen ser así, según los hechos, este tipo de opinión resulta poco menos que una locura. Pues nadie entre los locos se encuentra hasta tal punto fuera de sí como para cons- considerar el y el hielo son una misma cosa. Y en todo caso, solamente entre lo que bello y lo que parece serlo por obra de la costumbre, algunas, a causa de su lectura, de su locura, creen no encontrar diferencias. Los múltiples fundamentos del fatalismo. Según el materialismo histórico de Karl Marx, el resultado de la historia está delimitado por las fuerzas económicas irrevocables, pero si la resistencia es vana, no resulta superflua la conformidad. El marxismo como filosofía política suponía una llamada a la lucha, pero pero ¿para qué molestarse? Puesto que el marxismo es a la vez una teoría sobre la historia y una teoría moral. Lleva dentro de sí el conflicto entre libre albedrío y determinismo. El cristianismo incorpora el mismo conflicto en la medida de que es el autor de toda la creación, Dios. Dios provee todas las cosas que sucederán desde el principio de los tiempos. Sin embargo, asignar las personas, hay que asignar a las personas el suficiente libre albedrío para que sean responsables y las personas deben de ser destinatarios apropiados de las recompensas del cielo y de los castigos del infierno. Muchas gracias. Aquí concluye mi exposición y hasta la próxima.